cual le otorgo la palabra a doña Gisela Inostroza. Gracias, magistrado. Señora presidenta, señoras magistrados, este interviniente, en primer lugar, va a hacer suyo el alegato de apertura efectuado el día de ayer por la señora fiscal Aldana, por cuanto, como adelantáramos en nuestro alegato de apertura, hicimos nuestra toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público y también efectuamos una misma calificación jurídica para los hechos que convocan esta clausura. Hechos que dicen relación con el delito del artículo 291 del Código Penal, que creemos que se podrá acreditar con la prueba rendida en este juicio, más allá de toda duda razonable, que les ha cabido participación en los hechos imputados a los encartados señor Gilers Velasco, señora Cabalá Leiva y el señor Faría, por los hechos ocurridos en la Bahía de Concepción los días 4 y 5 de agosto del 2008 y que, como se ha podido advertir durante todo el desarrollo de este juicio, dicen relación con una faena de alige o trasvasije de crudo de un barco a otro, llevada a cabo entre el buque tanque Monte Toledo y el buque tanque Cabo Victoria en la Bahía de Concepción. El Ministerio Público efectuó el día de ayer una extensa exposición de los medios de prueba con los cuales daba por acreditados los hechos expuestos tanto en el acápite 1 como en el acápite 2 de la acusación fiscal. Y con el fin de no ser repetitivos y simplemente hacer una referencia sucinta y relevante de aquellos medios de prueba que, a juicio de este interviniente, parecen destacar aún más la acreditación de los hechos imputados y la participación punible, haremos referencia a dos cuestiones. La primera, nos referiremos al contexto legislativo y al bien jurídico protegido o tutelado por el artículo 291 del Código Penal. Y en una segunda etapa, o en un segundo apartado, nos referiremos al tipo penal del artículo 291. Respecto de este tipo penal, referiremos dos cuestiones que nos parecen de suyo relevante. La primera, referirnos al mismo como un delito de peligro, y el segundo, el dolo, en la conducta típica del artículo 291. Sin embargo, antes de ahondar en estos puntos, este interviniente quisiera señalar en esta clausura una cuestión que le parece de suyo relevante, y es que durante el desarrollo de este juicio, por varios testigos de la defensa e incluso por las propias defensas, se manifestó reiteradamente que este era un juicio en contra de la Empresa Nacional del Petróleo, lo que no es efectivo. Este juicio no es contra la Empresa Nacional del Petróleo. Este juicio es en contra de 3 funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo que prestaban a la fecha de los hechos sus servicios en la refinería Biobío, específicamente sus más altas autoridades dentro de cada una de las operaciones que les correspondía realizar. El gerente de la refinería, el señor Gilers, la jefa de operaciones, la señora Patricia Cabalá, y el jefe de terminal. Así las cosas, su señoría, y aclarando ese punto, que no es la estatal la que está en cuestión, sino que son las acciones desplegadas por sus funcionarios, es que procedo a hacer referencia a lo que ya me he comprometido precedentemente. Contexto legal
y bien jurídico protegido. Ya adelantó este interviniente en su alegato de apertura que respecto del delito del artículo 291 no existe jurisprudencia penal en Chile y que existe respecto del mismo una escasa doctrina nacional desarrollada fundamentalmente por autores más contemporáneos como Jean-Pierre Matus o como Martín Besio, que diría que es el último que se ha referido en su artículo Comentarios al artículo 291 del Código Penal respecto a este delito. Por lo mismo, no existe respecto de este delito doctrina que sea unánime y existen muchas discusiones respecto de cuáles son cada uno de los elementos o cuáles son las exigencias para configurar este tipo penal. De ahí que adelantáramos también que es solo el sentenciador el que tiene la facultad de interpretar la ley penal, dándole alcance y contenido. Legislativamente se puede indicar que esta figura del artículo 291 surge como consecuencia de la protección que el Estado de Chile realiza al medio ambiente, reconociéndolo en la Constitución del 80 por primera vez, en su artículo 19, número 8, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A partir de esta declaración y reconocimiento, se ha desarrollado normativa nacional tendiente a proteger dicho derecho y consecuencialmente también proteger la salud pública, la salud humana, por la íntima relación que existe entre estos tres conceptos: medio ambiente, salud pública, salud humana. La relación entre estos tres conceptos está dada porque el concepto de salud pública, recogida y regulada o definida en el Código Sanitario, se refiere a las cuestiones relacionadas con el fomento, la protección y la recuperación de la salud de los habitantes de la República. Así se establece en el artículo 1 del Código Sanitario. Este concepto, su señoría, es un concepto amplio que engloba la salud ambiental y por consiguiente el medio ambiente. Y así también engloba el concepto de salud animal, salud vegetal y la salud humana, por cuanto ellos son bienes jurídicos que se encuentran íntimamente vinculados entre sí, de manera que la obligación de proteger uno de ellos necesariamente implica la protección del otro. Interdependencia que se encuentra expresamente reconocida en la Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 2. En efecto, ¿cuál sería el fin de proteger la salud animal, la salud vegetal o el abastecimiento de la población si no es proteger la salud humana y el medio ambiente? Ahora bien, el artículo 291 se introduce en el Código Penal en el año 1988 como una forma de concretizar en la legislación nacional este principio o este derecho humano contemplado en la Constitución del año 80, en el artículo 19, número 8. En la ley que introduce este artículo es la ley 18.765. 18.765,
de 9 de diciembre, publicada el 9 de diciembre del año 1988, bajo el epígrafe dentro del Código Penal, comillas, delitos relativos a la salud animal o vegetal. Dicho epígrafe, es importante tenerlo presente, fue incorporado al Código Penal por una ley anterior, que es la ley 17.177 del año 1969, que modificó el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad pública. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evitar la propagación de enfermedades de los animales o plagas vegetales que estaban directamente relacionadas con la salud pública. Por otra parte, este título no fue modificado por la ley que introdujo el artículo 291 del Código Penal, lo que permite sostener y afirmar que este delito participa del mismo bien jurídico tutelado, esto es, la salud pública y el medio ambiente. Más adelante ahondaremos sobre este punto en relación a lo sostenido por la doctrina nacional tan reconocida por todos los abogados y por todos los estudiantes de Derecho. Me referiré al profesor Alfredo Echeverri cuando más adelante refiera al tipo penal del artículo 291 y específicamente a su calificación como un delito de peligro. El segundo aspecto que me interesaría abordar, su señoría, en este alegato de clausura, dice relación con el artículo 291, que sanciona a los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radioactivos o de cualquier orden. Tenemos una cláusula aquí meramente ejemplar, por lo tanto, la norma abarca no solo estas sustancias, las referidas, sino que también cualquier otra sustancia que por su naturaleza sea susceptible de poner en peligro el objeto material, no el bien jurídico protegido, el objeto material, la salud animal, vegetal o el abastecimiento de la población. Este delito, y es importante destacarlo en este juicio, es un delito de peligro o de mera actividad, como dice la doctrina, en oposición a los delitos de resultado. Esta afirmación es compartida por diversos autores de la doctrina nacional contemporánea. Ya referí, y en eso están contestes el profesor Martín Besio, el profesor Jean-Pierre Matus. ¿Qué se entiende por delito de peligro según la doctrina tradicional chilena? Y aquí me remito al profesor Alfredo Echeverri en su tan citada obra Derecho Penal, parte general, tomo 1, tercera edición, página 227. Y en el referirse a la clasificación de los delitos, distingue los llamados delitos de peligro, como aquellos que para sancionar basta que el bien jurídico protegido haya corrido un riesgo. Es decir, no es necesario que el bien jurídico sea lesionado. Dentro de los delitos de peligro, el profesor Echeverri distingue delitos de peligro abstracto o presunto, en los cuales, dice él, la ley presume, por el solo hecho de realizarse una determinada acción, que se ha puesto en peligro el bien jurídico protegido. Y aquí retomo una idea ya referida respecto de los delitos contra la seguridad pública. Él dice,
que estos delitos son generalmente agrupados bajo los delitos, bajo la denominación de delitos contra la seguridad, específicamente contenidos en el título 6º del libro 2 del Código Penal, el cual reza: crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicas cometidos por particulares. Precisamente dentro de este título está el artículo 291 del Código Penal. Al afirmar que se trata de un delito de peligro, no es necesario exigir un resultado para la tipificación del mismo. Esto es, que se haya lesionado el bien jurídico propiamente tal: salud animal, salud vegetal, el abastecimiento de la población y entendemos también que la salud humana. Aquí basta la mera acción para sancionar la conducta, esto es, propagar indebidamente sustancias que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro el bien jurídico tutelado. De ahí, su señoría, que la declaración de las testigos Maribel Aguirre, 102 del auto de apertura de juicio oral, Patricia Inostroza, 101. Maribel Aguirre, 102 del auto de apertura, su señoría. Patricia Inostroza, 101 del auto de apertura de juicio oral. Doña Angélica Parra, artículo número 99 del Código Penal, permiten acreditar no un resultado de la autoapertura, ¿verdad? Permiten acreditar no un resultado, sino que lo que nos permiten acreditar es que la propagación a la atmósfera de ácido sulfídrico llegó hasta zonas habitadas en la comuna de Talcahuano, poniendo en peligro la salud humana por las características naturales de la sustancia propagada, descrita como un gas tóxico y dañino para las personas, poniendo en peligro la salud humana por las características de dicha sustancia, descrita como un gas tóxico y dañino para las personas y el medio ambiente. En esos términos lo dijo el perito Rodrigo López, número 6 de la prueba del Ministerio Público y compartida por este interviniente, bioquímico del Laboratorio de Criminalística de Valdivia. Pero también los peritos de la defensa han referido la toxicidad de este gas. El señor Claudio Saror, perito número 4, quien señaló, comillas, el H2S es altamente tóxico y con olor a huevo podrido. Es el único componente volátil que tiene ese olor. Respecto de la percepción olfativa, dijo en este juicio el perito Rodrigo López que el H2S se describe como un gas característico con olor a huevo podrido o descomposición, según la literatura, y que la sintomatología en personas expuestas era el dolor de cabeza, la fatiga, entre otros, y que la percepción olfativa del mismo es a 8,008 partes por millón. Cobra aquí entonces relevancia la declaración del testigo Cristóbal Salinas, número 15 del auto de apertura de juicio oral. Bombero, quien indicó que
que el olor percibido era un olor fuerte, distinto al olor a gas domiciliario. Era como a descomposición. A las preguntas de la defensa, volvió a señalar que era un olor pesado, con olor a descomposición, indicando que la gente confunde y dice olor a gas. También el testigo Fregonara Bermúdez, número 17 del auto de apertura de juicio oral, bombero, quien indicó a las preguntas de la defensa que el olor percibido era un olor fuerte, picante, amargo, extraño, no era olor a gas. También consultado por la defensa, dijo que se recibió un llamado del aeropuerto, pero que no concurrieron, que no se registró, porque entregaron información que indicaba que percibían olor, pero no solicitaron recursos. Indica que las emergencias registradas son las atendidas por bombero, lo que implica concurrir a prestar la colaboración necesaria. ¿Por qué hago referencia, su señoría, a las percepciones de estos dos bomberos? Porque son los bomberos, precisamente, los que de cotidiano están expuestos habitualmente a llamados por gas domiciliario. Y han sido ellos, en este juicio, los que expresamente han descartado que el olor percibido el día 4 de agosto en las inmediaciones del Mall Plaza del Trébol y Clínica Bio Bio fuera olor a gas. Y eso cobra relevancia, su señoría, porque la percepción olfativa, se dijo en varias oportunidades en este juicio, es una cuestión subjetiva, cuestión que todos, de acuerdo a nuestra propia experiencia, podemos afirmar que cuando estamos frente a un olor que desconocemos, lo asimilamos a un olor que se le parece o que nos recuerda su percepción. Ahora bien, esta descripción de la percepción olfativa efectuada por estos dos bomberos guarda íntima relación con la percepción que tuvieron las señoras o las testigos Aguirre, Inostroza y Parra. ¿Y por qué? Porque ellas refirieron efectivamente olor a gas, al menos dos de ellas, la señora Aguirre y la señora Parra. Pero la señora Inostroza refirió un olor fuerte y raro, dice. Nunca sentí ese olor antes. Y en relación a los síntomas, por ellas referidos, estaban la picazón en los ojos, mareos, dolor de cabeza, náuseas. Los testimonios anteriormente señalados deben relacionarse con el hecho que la única actividad que implicaba un riesgo por emanación de gas tóxico se efectuaba en la Bahía de Concepción el día 4 de agosto del 2018 y consistía
en el alige entre el buque tanque Monte Toledo y el buque tanque Cabo Victoria. Actividad que se desarrollaba en el mar, frente geográficamente al Mall Plaza del Trébol y Clínica Bio Bio. Y con el hecho de haberse descartado emanación de gas en instalaciones del Mall Plaza del Trébol y Clínica Bio Bio. Tampoco se acreditó por las defensas que hubiera otra instalación que el día 4 de agosto hubiera efectuado alguna emanación de algún gas tóxico. Decimos que lo que se realizaba en la Bahía de Concepción el día 4 de agosto era una actividad de riesgo porque desde sus inicios se sabía por parte de los acusados, el señor Hiller, la señora Cabalá, el señor Farías, que el crudo cargado en el buque tanque Monte Toledo traía al menos una concentración de 1000 partes por millón de ácido sulfídrico. Esto acreditado con la prueba documental número 44 del auto de apertura de juicio oral, consistente en un correo electrónico de 12 de julio del 2018 del señor Jaime Bastías a la señora Catherine Calvo y con copia al jefe de terminal, expresamente al correo del señor Farías y a otros destinatarios. También constan en esa documental los correos de 26 y 27 de julio de 2018 en que se trata el asunto, comilla, pasos a seguir. Todos sabían que la faena de alige no sería una faena habitual entre estos dos barcos, entre el Monte Toledo y el Cabo Victoria. Tan poco habitual era el hecho que se canceló la autorización dada por la autoridad marítima para este alige el 12 de julio del 2018. Esa autorización consta en la prueba documental número 39, incorporada solo por este interviniente, y que, si bien no se dijo expresamente en el juicio oral, se puede desprender que eran autorizaciones tipo. Y digo tipo porque la Empresa Nacional del Petróleo, hasta ese día, no recibía cargas de crudo con concentraciones superiores a 100 partes por millón. Y ese límite cumplía con las normas internas y las buenas prácticas de la empresa estatal, conocidas por la autoridad marítima. Su señoría, los tres acusados en esta causa tenían experiencia en materia de crudos
no solo porque llevaban años trabajando en la estatal o en la petrolera a la fecha de los hechos, sino que también por los cargos que ostentaban al interior de la misma. No cualquier persona llega a ser gerente de refinería. No cualquier funcionario llega a ser el jefe del departamento de operaciones de ENAP. Y no cualquier funcionario llega a ser el jefe del área marítima de ENAP. Para ello hay que tener competencias. Y como lo han señalado muchos testigos durante este juicio, hay que postular muchas veces a los cargos, hay que capacitarse. Pero además, todos estos acusados tienen títulos profesionales universitarios que les dan conocimientos específicos para la materia o para la actividad que realizan. El señor Hiller es un ingeniero civil mecánico. La señora Patricia Cabalá es ingeniero civil químico. Y el señor Farías era oficial de la Marina Mercante. Quienes no podían no conocer los riesgos de una carga con tan altos niveles de ácido sulfídrico y de los riesgos que implicaría efectuar una maniobra de alige en la bahía de Concepción, la cual podía afectar incluso a la pesca artesanal, actividad que se desarrolla en la bahía y que según la declaración de la prevencionista de riesgos de la Armada, señora Macarena Silva, testigo número 3 del auto de apertura de juicio oral, fue una de sus preocupaciones frente a esta materia. Y su autorización, o frente a la autorización que la Armada pudiera dar a esta faena, indicando que su preocupación eran los pescadores artesanales que se acercan a los barcos, incluidos los del puerto de Lirquén. De ahí su parecer, expresando en el mail de fecha 15 de julio de 2018, no autorizar la faena de alige, así como también por la toxicidad de sus sustancias. Ella manifestó que históricamente no habían tenido nunca una solicitud de una maniobra de alige con tan alta concentración de ácido sulfídrico. El parecer de la señora Macarena, su señoría, consta en la evidencia material número 1 de la prueba de cargo, PDF 41-42. Su señoría, este conocimiento de la peligrosidad de la sustancia en la bahía de Concepción nos permite concluir a todos los que vivimos aquí, porque es un hecho público y notorio que en la bahía de Concepción se realiza pesca artesanal, no solamente por pescadores artesanales de Talcahuano, de Penco, de Irquén. Es un hecho público y notorio que esta zona se abastece de productos marinos. Y de ahí entonces la preocupación, por supuesto, mucho más relevante en la persona humana, pero no menos relevante en las especies acuáticas de las cuales nos abastecemos los que vivimos en la ciudad de Concepción,
en las comunas de Talcahuano, Concepción, Penco y Lirquén. De ahí entonces, su señoría, estimamos que este delito es, como ya se dijo, un delito de peligro y que bastaba, y con esta prueba se puede, complementariamente con la que ha señalado la señora fiscal, concluir que la sustancia emitida a la atmósfera el día 4 de agosto era tóxica y que por su naturaleza era susceptible de poner en riesgo los bienes jurídicos tutelados. Paso ahora a mi segundo ofrecimiento, el dolo en la conducta típica del artículo 291 del Código Penal. ¿Qué nos dice la norma del 291? Que la conducta típica es propagar indebidamente. La acepción entregada por la Real Academia de la Lengua Española a este verbo rector es hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce. Y la expresión indebidamente, según el mismo diccionario, es de manera ilícita. Aquí haremos eco de lo sostenido por dos autores, Garrido y Castro, quienes sostienen que esta conducta puede obedecer a una acción u omisión, en tanto la actividad propagadora se realice evitando una regulación administrativa o al margen de ella. Nosotros creemos que aquí lo que hay es un obrar al margen de la regulación administrativa. Y diremos más adelante por qué. Es decir, dicen estos autores, la ilicitud de la conducta dirá relación con la transgresión de alguna norma, deber u obligación capaz de poner en peligro el bien jurídico protegido. Dicha expresión normativa, concluyen estos autores, puede ser una cláusula de remisión a la normativa sectorial, en que se encuentran establecidas las obligaciones, las limitaciones, cuya infracción genera la tipicidad penal de la propagación. Incluso autores más modernos como Muñoz y Fernández admiten la posibilidad de que esta remisión lo sea una regla formal extrapenal e incluso a la lex artis o costumbre profesional, por cuanto la clase de normas que pueden legítimamente servir de complemento al tipo penal en este tipo de delitos están constituidas por una profusa reglamentación administrativa que se presenta en distintas variantes. Ahora bien, de acuerdo a las facultades y funciones que tenían los acusados dentro de ENAP, contenidas para estos efectos en la prueba documental 144, ya referida el día de ayer por la señora fiscal, respecto de cada una de las funciones específicas que los encartados tenían y a las que me remitiré por economía procesal. Diremos sí que ENAP, como empresa estatal, tenía unidades
tiene unidades operativas que funcionan físicamente en lugares donde tiene terminales para recibir los barcos que traen petróleo, porque ya se dijo en este juicio que todo el petróleo que llega a este país llega por vía marítima y llega entonces a los terminales de la refinería. Y efectivamente existe una unidad operativa en Biobío, que es la refinería Biobío y su terminal San Vicente, que son entonces la unidad operativa propia de ENAP, en la cual los acusados ejercen sus funciones, siendo cada uno en sus respectivas áreas las más altas autoridades. Ahora bien, dentro de estas funciones, a los acusados les correspondía coordinar y ejecutar diversas acciones para descargar el crudo Iranian Heavy a través de una maniobra de alige, que dicho sea de paso, no era la única alternativa para la descarga de dicho crudo. Alternativas que bien fueron esquivadas por los acusados Hillers, Kavala y Farías al ser interrogados por la parte acusadora en este juicio, pero que quedaron en evidencia con la prueba documental de cargo número 208 del Ministerio Público, consistente en un correo electrónico de 24 de julio de 2018, enviado por el señor Naveas Farías a el señor Hillers, a la señora Kavala, al señor Piraíno y a otros, obtenida como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, específicamente de la incautación de evidencia efectuada durante la investigación. En dicho correo se contemplan dos alternativas posibles y viables de realizar. 1. Llevar todo a Quintero. 2. Llevar todo a Quintero, descargar y volver a San Vicente. Para realizar esta maniobra de alige, ENAP tiene regulación interna y los acusados debían cumplir con la misma. ¿Cuál es la regulación interna? Regla extrapenal o lex artis. Específicamente con la norma TM número 8, documento número 197, 198. El último número es la traducción al español del referido documento, que contiene las instrucciones de viaje para salida y llegada a puerto, que es el que exige 100 partes por millón para realizar una maniobra de alige. Acreditándose además esta exigencia de que los acusados debían cumplir esta norma con la prueba documental 208. Es un correo electrónico enviado por el señor Naveas
de 24 de julio del 2018 a los señores Hillers, Cabalá y otros, el cual refiere que según la norma contenida en TM número 8, comilla, buques deben arribar a nuestros terminales con menos de 100 ppm para operaciones de alige. También debían cumplirse, su señoría, las normas ISGOT. Tantas veces citadas por los capitanes de Alige o por el capitán del Cabo Victoria. Dicho documento se encuentra agregado o ofrecido en la prueba documental 142 del Ministerio Público, compartida por esta parte, que es la Guía Internacional de Seguridad para Buques, Tanques y Terminales de Petróleo. Y por último, su señoría, debía cumplirse con el decreto 594. Y este decreto debía cumplirse no para el alige, sino que para el trabajo en la refinería. Decreto que contempla, ¿cierto?, un límite máximo de 8,8 partes por millón de ácido sulfídrico para jornadas laborales de 8 horas. Esta exigencia del Decreto Supremo 594 se puede encontrar en la prueba documental 43. Es un correo electrónico de fecha 27 de julio de 2018. 27 de julio de 2018, de doña Alison Saferi, para Aranis Vargas y otros, que dentro de esta misma documental es reenviada, pero que señala: lo máximo permitido por seguridad en proceso de refinación es 8 ppm. De ahí entonces que ese correo da cuenta de la preocupación de doña Alison Saferi de que las concentraciones de ácido sulfídrico que se contienen en el buque tanque Monte Toledo puedan y deben bajar a esas concentraciones, porque el petróleo debe llegar a la refinería con ese límite, porque se deben cumplir con las normas laborales. Finalmente, su señoría, también había que cumplir con la normativa administrativa y con la regulación administrativa exigida por la autoridad marítima, la que en otras palabras debía emitir un acto administrativo que autorizara la faena de alige, la cual solicitó
una serie de exigencias adicionales a las habituales exigidas para los alijes en la Bahía de Concepción. Y como ya he referido, siempre se hacían a no más de 100 ppm de ácido sulfídrico, no existiendo históricamente alguna otra autorización con tales niveles de ácido sulfídrico como refirió la señora Macarena Silva al deponer en estrados. En este punto, estimamos que la ilicitud de la conducta está en entregar a la autoridad marítima una información incompleta, ocultando información que podía ser perjudicial para la autorización del alige. Y que esa información incompleta y que ocultaba información que era importante para la autoridad marítima, se hizo a profeso. Y esta conducta consiste precisamente en entregar las tan famosas modelaciones exigidas por la autoridad marítima para poder autorizar esta maniobra de alige en la Bahía de Concepción. Simulaciones que fueron efectuadas por el señor Germán Oyola, que también declaró en estrados, artículo 93 de la prueba de cargo, quien efectuó modelaciones a 9.000 y 2.000 ppm. Sin embargo, las simulaciones hechas llegar por el señor Farías Fuentes estaban alteradas. Estas simulaciones se encuentran en la documental número 57, que es el mail del señor Farías a la Armada, remitiendo las simulaciones. Las mismas se encuentran en la evidencia material número 1. En estas simulaciones se mostraba que todas ellas habían sido efectuadas a 9.000 ppm y se concluía que no se generarían trastornos al personal, ni a la población, ni a las embarcaciones que se encuentren navegando o fondeadas, omitiendo en aquellas las advertencias contenidas y referidas por el señor Germán Oyola en las simulaciones que él confeccionó, contenidas en la evidencia material número 13, PDF 47, 48, 49 y 50, reconocidas por el señor Oyola en este juicio. Y a quien también se le exigieron las modelaciones presentadas ante la autoridad marítima, advirtiendo ante sus señorías las alteraciones relativas
y las diferencias constatadas al hacer el cotejo con las láminas contenidas en la prueba documental 57 PDF 11, 12, 13 y 14. Fue así entonces que en el mail de 2 de agosto de 2018, dirigido por el señor Oyola al señor Hillers, a la señora Cabalá y al señor Farías, entre otros, el señor Oyola les señaló lo siguiente: los valores más críticos varían entre 70 y 400 ppb. Estos niveles generarían molestias considerables en la población. Observación, su señoría, que dista considerablemente de la indicada en las modelaciones presentadas a la autoridad marítima, en las cuales se dice que efectivamente estas no van a producir o no generarían trastornos al personal ni a la población, ni a las embarcaciones que se encontraban navegando o fondeadas. Esto demuestra que los señores Hillers, Cabalá y Farías sabían que, o tenían pleno conocimiento de que en el evento de haber una emanación de ácido sulfídrico se afectaría a la población. Lo anterior, su señoría, se encuentra relacionado con la prueba documental 188, 189 y 90. Todo 188, no, 190, su señoría. 188, son correlativos, 188, 189 y 190. Son todos correos electrónicos, su señoría, de 2 de agosto del 2018, que se refieren a las simulaciones y en los cuales queda de manifiesto el conocimiento que de ellas tuvieron en esa fecha los imputados Hillers y Cabalá. Evidencia que el testigo Héctor Valdebenito declarara como una diligencia relevante levantada durante la investigación en su calidad de funcionario de la Videma de la Policía de Investigaciones de Chile. Testigo número 26, su señoría. Así las cosas, su señoría, teniendo este conocimiento, que para los delitos formales supone intelectualmente que el sujeto haya tenido conciencia de la acción que ejecuta y conocimiento de las circunstancias del hecho que la hacen delictiva. Esto es, el conocimiento de que el gas tóxico que contenía el crudo Iranian Heavy, contenido en los estanques del buque tanque Monte Toledo, tenía una concentración igual o superior a 9.000 partes por millón, y que conociendo el límite máximo permitido por la norma interna contenida en el TM número 8, relativa a la concentración para efectuar aliges en la bahía de Concepción de 100 partes por millón,
y que en caso de liberarse a la atmósfera el ácido sulfídrico contenido en dichos tanques, esto provocaría al menos molestias considerables a la población en un escenario hipotético, y el ánimo de obrar conforme a él se acepta. Es decir, se tiene conciencia de que la acción es capaz de producirlo y no obstante se obra. En el caso que nos convoca, se sabe que puede ponerse en peligro el bien jurídico protegido, pero se representa el resultado como meramente posible e igualmente se obra. En este caso, que se produzca la propagación del ácido sulfídrico a la atmósfera con su alto contenido en los estanques, unido al hecho que el buque tanque Monte Toledo, desde que arribó a la bahía de Concepción, nunca salió a efectuar purga de gases para bajar sus niveles. Señoría, todos los hechos que hemos expuesto relativos al dolo, al conocimiento y al ánimo que tenían los encartados para ejecutar a juicio de este interviniente diversas maniobras, siendo la más esencial la obtención de la autoridad, la obtención de la autorización ante la autoridad marítima, es lo que demuestra claramente el conocimiento, el ánimo, y demuestra el dolo, que en este caso es un dolo eventual, de cometer entonces el ilícito del artículo 291 del Código Penal. Y en ese contexto, su señoría, es que, habiéndose acreditado también con otros medios de prueba ya referidos por el Ministerio Público, la conducta típica es que este interviniente solicita que, atendido que se ha acreditado más allá de toda duda razonable la existencia del hecho, la participación punible que le ha cabido en estos a los encartados ya individualizados, que se les condene a las penas que se requieren en la acusación. Con eso concluye su alegato. Bien, como anticipamos, si no hay otras peticiones, se decreta receso hasta el día de mañana, en el cual prestará, alegará defensor número 1. ¿Ya tienen, ya lo saben o todavía no? ¿Quién será? ¿Cómo? Bien, entonces mañana nos comunican eso al inicio de la jornada. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente para ustedes.